Hoy te voy a recomendar una cámara de hace 10 años atrás. Y sí, me escuchaste muy bien. Y te voy a explicar además por qué tiene más sentido que muchas opciones más nuevas del mercado. Hoy, en 2026, pensar en comprar una cámara como la Nikon D500 es algo difícil debido a que existen otras cámaras mucho más nuevas, más completas o quizás más alineadas con lo que el mercado considera como mejor. Hay sustitutas más modernas, mirrorless más capaces, sensores más recientes y listas de especificaciones que claramente la dejan atrás. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy hago un video sobre esta cámara cuando hay tantas otras, quizás con mejor marketing, más presencia en redes y más futuro? Pues esto es justamente por lo que vale la pena detenerse en la D500, porque esta representa una forma de entender la fotografía que hoy se está perdiendo. Y entender eso cambia completamente la forma en que evaluamos si una cámara vale la pena o no. La Nikon D500 fue lanzada allá en el año 2016 y posteriormente descontinuada a finales del 2022. Esta ha dejado de recibir actualizaciones de firmware, no tiene una sucesora directa y no forma parte de la estrategia actual de la compañía. En cualquier análisis moderno que hagamos, esto sería motivo suficiente para descartarla. Además, no es una mirrorless, usa espejo, visor óptico y un diseño que muchos consideran obsoleto frente a las tendencias actuales. En este punto entenderemos que todo indica que actualmente comprarla iría en contra de la corriente, pero acá empieza lo interesante, porque la D500 no sigue siendo buscada por nostalgia, sino porque sigue resolviendo problemas puntuales y reales mucho mejor que las cámaras más nuevas. Y para entender, o mejor dicho, procesar esto, hay que separar las expectativas modernas de las necesidades reales. Para evaluar si la Nikon D500 sigue siendo relevante, empecemos por entender lo que sí es hoy. Es una cámara pensada casi exclusivamente para fotografía de acción, deporte y fauna y un trabajo exigente. Y dentro de este terreno sigue siendo extremadamente competente. Su sistema de autoenfoque por visor fue y sigue siendo uno de los más sólidos que Nikon haya puesto en un equipo del formato APS-C o factor recortado. Es rápido, confiable y consistente, especialmente en el seguimiento de sujetos en movimiento, algo que en la práctica sirve mucho más que otras funciones más modernas. La ergonomía es otro punto clave. La D500 fue diseñada para usarse durante horas con controles directos, botones dedicados y una respuesta inmediata. No depende de menús complejos ni pantallas saturadas de opciones. También es una cámara construida para soportar un uso intensivo, dado que cuenta con un cuerpo robusto, sellado y genera una sensación de que esta es una auténtica herramienta y no un aparato o gadget quizás más delicado y moderno. ¿Viste, por ejemplo, en tu casa cuando se te rompe algo y vas a la caja de herramientas en busca de una pinza, un martillo o incluso un destornillador? Bueno, esta cámara es como parte de ese kit de herramientas que tiene tan solo el fin de llevar a cabo su cometido. La tomás, la usás y la guardás. Y vos sabés que esta no te va a fallar. Que en esos momentos en donde no somos tan cuidadosos con nuestro equipo, sabrá defenderse bien de los factores externos. Estos pueden ser golpes, rayones, caídas, entre otros. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes y que no se ve actualmente en gamas medias y altas. Muy bien, y en este punto, habiendo entendido la esencia y el significado de este equipo, pasemos ahora a hablar francamente de lo que la Nikon D500 no representa. Esta no es una cámara híbrida y nunca lo fue realmente.
sus capacidades de video están claramente por detrás de los estándares actuales. No compite con las mirrorless de hoy en día, ni cámaras creadas para creadores de contenido. Incluso un teléfono móvil de gama media puede ofrecer más flexibilidad en este aspecto. Tampoco es una cámara con un futuro asegurado, o sea, no habrá actualizaciones, nuevas funciones ni mejoras por software. Lo que ves hoy es exactamente lo que vas a tener siempre. Y eso, lejos de ser un defecto oculto, es algo que hay que aceptar antes de dar el paso de compra. La D500 no promete evolucionar junto a ti en tu crecimiento como fotógrafo, dado que su firmware nunca más será actualizado. Antes de continuar, y por las dudas, en caso de que alguien no sepa a qué me estoy refiriendo, decir que los equipos digitales, sean cámaras o teléfonos, regularmente pueden recibir actualizaciones de software mediante descargas que facilitan las marcas detrás de estos equipos. Hoy día, en equipos más modernos e incluso en lentes u objetivos, estos reciben actualizaciones de software. Esto nos garantiza que con el paso del tiempo, el hardware, o mejor dicho, la maquinaria, continúe funcionando correctamente en conjunto con su electrónica. Ahora, y volviendo a la Nikon D500, decir que esta te exige en decidir si lo que ofrece actualmente es suficiente o no. Entonces, y la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué este equipo sigue teniendo sentido para muchos fotógrafos? Y pues porque el mercado de segunda mano la volvió accesible y su rendimiento fotográfico sigue siendo muy alto. Y ahí es en donde cambia completamente la ecuación. Muchas cámaras nuevas ofrecen más funciones, pero sacrifican la experiencia de uso. Menos ergonomía, más dependencia de esos menús digitales, o sea, más complejidad innecesaria. Y la D500 va en la dirección opuesta. Además, y si nos ponemos a analizar el resultado final de una fotografía, esta nos revela si fue tomada con una cámara con o sin espejo. La imagen resultante no delata al sistema, solo la intención y la ejecución. Y eso es justamente algo que el mercado suele olvidar y es en donde aparece el verdadero conflicto. La industria empuja tendencias, pero el fotógrafo necesita herramientas que respondan y no siempre ambas cosas coinciden. La D500 no compite con cámaras nuevas en sus especificaciones, sino que compite con expectativas infladas y necesidades mal definidas. Y muchas veces esta gana dentro de esa comparación. Por ejemplo, hoy conseguís una D500 en excelente estado por unos 800 a 1.500 dólares, mientras que la Z6 versión 3 nueva tiene un precio del entorno de los 2.500 dólares. Ahora, te pregunto, ¿realmente necesitas gastar el doble para alcanzar tus necesidades tan específicas? Antes de seguir, te cuento que en la descripción de este video debajo vas a encontrar un link a mi página web personal. Ahí hay un formulario y si me dejas tu dirección de email, con mucho gusto te voy a mantener al tanto sobre las novedades más importantes, sobre fotografía, sobre el canal y como siempre, hablando un idioma claro y sencillo y directo al punto. También, y ya que estamos, si este video te gusta o te sirve, déjale un like y suscríbete, porque esto es lo que le indica a esta plataforma que este video, este contenido vale la pena y me ayuda a que le llegue a otras personas con nuestros mismos intereses en la fotografía. Es un segundo para vos, pero una diferencia enorme para mí. Desde ya, muchísimas gracias y seguimos con este video. Como antes te contaba, la Nikon D500 es un equipo lanzado en el año 2016 que contaba con un sensor de 21 megapíxeles, un cuerpo sellado para la intemperie, pero quizás un poco pesado del entorno de los 860 gramos, una pantalla trasera articulada de 3.2 pulgadas, un rango ISO nativo que va hasta los 51.200 con expansión digital a valores superiores, grabación de video en 4K a 30 frames por segundo o Full HD a 60 frames por segundo, un autoenfoque de 153 puntos que para la época era algo brutal en conjunto con ráfagas de 10 frames por segundo. Finalmente, decir que incorpora conectividad Wi-Fi y usa el procesador Expeed 5, que es el mismo que tiene adentro la D7500, la D850 o la super profesional Nikon D5.
Si ahora en este momento, por ejemplo, vamos a la tienda Amazon, la podremos encontrar dentro del rango de los $1.000 a $1.700, dependiendo de su condición y tan solo su body. Y como podemos apreciar, es una cámara cara para ser del año 2016. Y esto no hace más que confirmar que la D500 no es un equipo para todo el mundo, o mejor dicho, nunca lo ha sido. No es la mejor opción si tan solo buscas video, ligereza o alinearte con lo último del mercado. Y esto está perfecto. Si lo que buscas es una herramienta fotográfica sólida, directa y confiable, esta es la indicada. Por ejemplo, imagínate que sos un fotógrafo de deportes amateur y tenés que cubrir un partido de fútbol infantil un sábado lluvioso. Llevas la D500 con un objetivo 70-200, disparás 2000 fotografías en 90 minutos bajo lluvia, siguiendo a niños corriendo de un lado para el otro. ¿Y sabes qué? La cámara ni pestañea, pues para eso es exactamente para lo que fue diseñada. O sea, es una cámara que responde siempre igual y no te distrae con promesas vacías. Comprar una Nikon D500 hoy en día no es una decisión emocional, sino una decisión consciente, casi que te diría incómoda, en un mercado obsesionado con lo más nuevo. Y justamente por eso es que tiene valor. La D500 no es vigente porque sea moderna, sino porque sigue siendo útil. Y en la fotografía te diré que eso es realmente lo único que importa. Desde ya nos gustaría saber cuál ha sido tu experiencia con esta cámara. ¿Estás pensando en comprar una? ¿Ya lo compraste? Bueno, contanos y te leemos debajo en los comentarios. Muchas gracias.